¿Argentina tiene herencia afro? Parece joda, pero todos los 8 de noviembre tenemos que volver a insistir en este tema. El 8 de noviembre es el día de los afroargentinos, afroargentinas y la cultura afro, en homenaje a María Remedios del Valle. Y sabemos que durante muchísimo tiempo se dijo que Argentina no tenía población afro, como que se habían extinto. A mí en el colegio, por ejemplo, me enseñaron que la población afro murió en la guerra de la Triple Alianza y puf, Argentina es solo blanca. Bueno, es importante revisar nuestra historia. Para empezar, solo entre 1777 y 1812, 70.000 personas afro fueron ingresadas por el puerto de Buenos Aires, sin contar, por supuesto, los que llegaron de a pie. ¿Dónde quedó esa gente? Bueno, hubo un proceso de invisibilización y negación de la población y los aportes afro, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Inmigración europea, modelo agroexportador, necesidad de fuerza de trabajo, Sarmiento, todo ese palo. Había una intención de traer inmigrantes europeos para suprimir la diversidad cultural y étnica. El mismísimo Sarmiento se refería a la diversidad cultural como una amalgama de razas incapaces o inadecuadas para la civilización. Había que blanquear a la sociedad y a la memoria también. Obvio que para crear una narrativa nacional de cultura blanca les vino re bien este mito de que la población afro se había extinto en la guerra de la Triple Alianza o con la fiebre amarilla. Igual, los registros de periódicos y la narrativa rioplatense dan cuenta que los afrodescendientes tenían una vida cultural y social bastante activa. Entonces, para asegurar el orden, las élites necesitaban homogeneizar esa masa diversa que éramos. Con ese fin se difundió la idea esa del mito del crisol de razas. Todos los grupos étnicos se habían fusionado en una única raza argentina. Obviamente que no era tan única porque tenía jerarquías internas. Para borrar cualquier presencia que pudiera cuestionar la consistencia de un argentino blanca europea, se comenzó como un patrullaje cultural. La presencia afro seguía, la podías ver, pero se negaba, se ocultaba, se fingía demencia. Se buscaba que diera vergüenza ser afro o indígena. No solo desde mecanismos del Estado, como por ejemplo no nombrarlos de los censos, sino mediante también la intimidación, la vergüenza, el acoso, la burla. Se buscaba asimilarlos y así invisibilizarlos. También hubo mecanismos de supervivencia y adaptación por parte de los grupos afro, porque básicamente tenían que vivir. Algunos empezaron a negar su propia herencia afro para asimilarse e integrarse. Así, elementos característicos de la cultura afro por ahí quedaron relegados a la privacidad del hogar o directamente se negaban. Era algo de lo que ellos tenían que avergonzarse. Si bien hubo grupos afro que resistieron y siguieron viviendo con orgullo esa identidad, ya a comienzos del siglo XX empezó a preponderar esa idea que en Argentina no había negros, no había cultura afro, se había extinto. Por suerte para nuestra historia, en las últimas décadas nació una necesidad de reconstruir la identidad afro e indígena para apreciar el verdadero mosaico de culturas que somos. Así se comenzaron a cuestionar esas definiciones de lo argentino que se habían impuesto desde las élites gobernantes. Para eso existe esta efeméride de hoy, para que empecemos a desarmar nuestra memoria mal escrita y pensemos en la verdadera diversidad que tenemos.